Este episodio fue patrocinado por Rodríguez Gil Logistics. Rodríguez Gil Logistics es una agencia aduanal que te ofrece despachos de importación, exportación, así como logística en transporte, ya sea vía aérea, marítima y terrestre. Estamos presentes en las aduanas de Nuevo Laredo, Monterrey, Veracruz, Altamira, Manzanillo y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su podcast Negocios de a de veras. Después de haber consumido tantos libros de autoayuda y desarrollo personal, me di cuenta que todos te dicen busca un mentor. Entonces, la gran pregunta llegó a mi mente: ¿cómo lo encuentro? Es por eso que en Negocios de a de veras nos damos a la tarea de buscar empresarios que nos cuenten su historia y de esta forma entre todos poder encontrar esas herramientas que nos ayuden a gestionar nuestros proyectos con éxito. Mi nombre es Geu Rodríguez y esto es Negocios de a de veras. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su podcast Negocios de a de veras. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos a nuestro amigo Jerry Medina, que nos visita de Yucatán. Jerry, bienvenido. Al contrario, amigo, para mí un placer estar en tus tierras, pero sobre todo también estar en este nuevo proyecto que tienes, que yo sé que le va a ir extraordinario. Gracias, qué amable. Jerry, en este podcast platicamos acerca de emprendedores, cómo es su proceso de transformación, y me gustaría iniciar con ese tema, ¿no? Que nos platiques a qué te dedicabas antes de empezar en la parte de bienes raíces, antes de ser asesor digital, asesor inmobiliario digital. Oye, pero acá yo tengo una pregunta. ¿Quieres que yo te hable de lo bonito del emprendimiento o de la verdadera historia del emprendimiento? No, de la verdadera historia. ¿De qué llevó al Jerry de ser abogado, de pasar a ser abogado, a ser uno de los mejores vendedores o el mejor vendedor actualmente de Yucatán? Muchas gracias, amigo, por las flores. Oye, te comparto. Primero, pues soy abogado. Yo digo este contexto de ser abogado porque yo termino la carrera y me pongo a trabajar en el área de derecho notarial. La realidad es que cómo inicio a hacer como lo que hoy estoy haciendo y quien estoy siendo desde que me despidieron. Por eso te decía de, ¿qué quieres escuchar? Lo bonito y todo. La realidad es que sí es muy bonito hoy todo lo que se está logrando, pero si ves como atrás en el pasado, esas cosas que han marcado una diferencia para ver si te hundías o te levantabas, ha sido, por ejemplo, mi despido. Yo trabajo 3 años en una notaría como encargado de la notaría y llega un día el que era mi jefe y me dice, Jerry, ya vamos a prescindir de tus servicios. Esto siento que se vio mucho a que murió el notario titular, yo trabajaba con el notario suplente, falta de comunicación de ambas partes. Yo siempre he sido una persona que está buscando como qué hacer, entonces yo buscaba crear una cartera de clientes. Entonces, obviamente el abogado siento que de alguna manera pues lo veía como mal porque quería que entrara todo a su notaría. ¿Y tú sientes que fue más una incompatibilidad de caracteres que un despido justificado? Sí, definitivamente. O sea, ¿qué sucedía? Y sí te puedo decir ahí con mucho mérito que durante el tiempo que estuvimos, pues yo siempre soy muy leal cuando estaba en el tema de los trabajos y era 24/7, me ponía en la camiseta, ¿me explico? Así como soy al día de hoy como emprendedor, pero tenía un jefe y no era algo mío. Entonces, sí, la verdad la levantaba y teníamos la capacidad y la disposición. Sin embargo, fue esos pequeños choques y falta de comunicación que hacen que pues, de buenas a primeras, literal, no me avisara, llegara y me dijera, estás despedido. Y cuando te quedas sin la fuente de empleo, ¿tenías tú algo de qué vivir o te quedaste literal sin nada? No, hombre, yo tenía nada más un techo. En ese entonces todavía vivía en la casa que era de mi mamá. Yo vengo de un pueblo, crezco en un pueblo en el sur del estado de Yucatán, unos 30,000 habitantes, Peto, hermoso, bonito. Y pues obviamente en la ciudad teníamos una casita. Entonces yo ahí vivía en esa casa. Cuando sucede esto del despido, la verdad es que yo sí estaba, y ese es un error, yo creo en lo personal, yo estaba muy confiado del trabajo. Pensé que ese trabajo iba a ser eterno. Esa falsa seguridad que te da el empleo. Exactamente. Que al final no era tan seguro, si lo quieres ver entre comillas, porque también ganaba, aparte de un sueldo base, ganaba por comisiones y mi sueldo base era una nada y yo le apostaba mucho al tema de comisiones. O sea, por cada escritura recibía un dinero. Entonces, por eso me movía demasiado. Pero sí había una falsa seguridad de que todo iba a ser permanente. De hecho, yo quería ser notario y quería obviamente llegar a esa parte, pero cuando llega es como me ponen una pared y un auto a toda velocidad y me estampo. ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento? ¿O qué
Sí, ¿qué pasó por tu cabeza? Eso. La verdad es que yo sí me sentí, yo me sentí fracasado, ¿ok? Yo en lo personal pues no había vivido una etapa de esa manera y me sentía un fracasado. Era como de, oye, te despidieron. Y obviamente, a pesar de que no es muy fácil a lo mejor reconocer las aptitudes en un principio, o sea, creértela, yo siento que no es muy fácil. Entonces yo en ese momento pues al final si alguien viene y me despide, para mí era porque hice algo malo y no, ¿me explico? Sí, porque todos asociamos que te despiden solamente por algo malo Exacto. y yo lo veo mucho en la industria, por ejemplo, que llega un recorte y se va desde el director hasta el operario, ¿no? Y no te dan una razón, no te dan nada, simplemente te vas y listo. Es correcto. Y al final yo sí tuve una semana a lo mejor de, pues vamos a llamarle como esa pequeña depresión, que no era como depresión en sí, pero sí bajoneado, pues tenía deudas, tenía pues obviamente compromisos monetarios que pagar. Si bien es cierto que todavía no tengo como hijos y eso, pero sí ya tenía ciertos compromisos que había adquirido. Y en ese momento, haz de cuenta, yo estaba, me gusta siempre compararlo como que yo estaba cavando un hueco. Entonces, pues tú vas a cavar el hueco tan hondo como quieras, ¿me explico? O al final del día el banco me llamaba. Sí, sí fue una semana muy difícil porque era como desde las, benditos bancos no duermen, desde las 5 de la mañana te están timbrando, apagar mi celular y en ese momento pues no sabía qué hacer. Sin embargo, creo que una de las cosas que me ha caracterizado el día de hoy es que pues dije, acá hay de dos maneras. Una, terminar, hundirme, incluso regresar al pueblo, porque sí lo contemplé, y estar como en la cobija de mi mamá, de la seguridad del pueblo, de que allá a lo mejor voy a tener algo Sí, seguro de comida, esto y lo donde otro. con pocos recursos sabías que podías subsistir, por así decirlo. Exacto. Esa era una. O la otra es, pues, moverme y ver qué hacer. O sea, a mí me gusta mucho leer y creo que una de las grandes cosas también que me ha apoyado mucho es la lectura. Pero no solo leerlo y dejarlo ahí, sino que también llevarlo a la Llevarlo a la práctica. acción. Me considero una persona creativa y donde muchas veces donde hay caos, pues ahí es donde empiezo a mover y ver qué es lo que voy a hacer. ¿Me explico? ¿Y cómo descubriste ese camino precisamente dentro de todo ese caos? Pues es que te digo que me gusta mucho el tema de los libros. A mí en lo personal, uno de los libros que me marca mucho es el de Padre Rico, Padre Pobre, Los secretos de la mente millonaria, en donde de alguna manera yo me di cuenta que habían esas dos opciones. Una, rendirme, u otra, hacer algo. ¿Me explico? Algo, que lo que sea, dije, o sea... ¿Sientes que en ese momento estabas en un punto de quiebre, que estabas en un punto de donde no tenías nada que perder? Exacto. O sea, al final del día, literal, es como toqué fondo y es como ya no hay más para dónde cavar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues mirar para arriba y ver cómo sales, ¿me explico? Y al final, las deudas no se iban a ir y por el contrario, sí iban a incrementarse. Entonces, ya fue como esa parte de sacudirme un poquito de qué es hacer, porque también me sentía un poco incompetente porque solamente sabía todo lo notarial. Y al no estar en algo notarial, pues dije, oye, ¿me voy a volver a buscar un empleo o emprendo? Intenté buscar un empleo, es la realidad, porque pues yo quería la seguridad del empleo. O sea, la verdad es que pues está muy padre y muy cómodo saber que cada determinado tiempo vas a recibir una cantidad y poder administrarte. Pero había un amigo que se dedicaba al tema de bienes raíces y hablo con él y le dije, oye, pues vamos a poner una oficina. Y ahí empieza también a surgir el crear como el primer emprendimiento con este amigo, nada más. Oye, y ahí, por ejemplo, hay un dicho en bienes raíces que versa que cualquier persona que se queda sin trabajo se vuelve asesor inmobiliario. Y literal es tu caso, entonces. Sí, sí, o sea, pero sí. Pero me consta que lo has hecho súper profesionalmente. No conocía el tema de este dicho, pero ahí te va. Yo cuando inicio, pues obviamente yo inicio y le digo a mi amigo, ¿sabes qué? Yo pensaba ser abogado que conectara a otros abogados o a clientes con las notarías. Esa era mi idea, porque yo no le sabía el tema de bienes raíces. ¿Me explico? Nada más íbamos a juntar la oficina para que haya área de bienes raíces y área de corporativa notarial. Entonces, al principio, pues como que más o menos todo iba bien, pero la realidad es que no salían los costos, por lo menos los míos. Entonces, ahí es donde pude ya entender que tenía que aprender algo más. Y empecé a aprender de mi amigo, del que fue mi socio, el tema de bienes raíces. Pero él se dedicaba a casas y también te voy a ser real.
pues a mí no me gustaba mostrar las casas, a mí no me gustaba el tema de real estate, pero porque lo estaba viendo con un enfoque totalmente distinto. Imagínate, estudiar 5 años derecho, trabajar en una notaría así todo pomposo, para que luego termine de sala, comedor corrido, cocina, con barra desayunadora, 2 baños. No me gustaba, ¿me explico? Sí, claro, O sea, pero era el enfoque en el que lo estaba viendo en ese momento y mis resultados eran malísimos, ¿me explico? yo creo que siempre todos los que iniciamos en bienes raíces, de alguna manera, lo iniciamos por la manera errónea o desde la desinformación. Y ya cuando vas capacitándote, pues vas haciendo las cosas de mejor manera. Tú lo has hecho muy bien, tú ya, ahí estás muy posicionado y ahorita ya eres un influencer de bienes raíces en Yucatán. Entonces, ¿cómo manejas esa parte o cómo es tu crecimiento de decir, no quería los bienes raíces y ahora te gusta porque se ve, transmites esa pasión con la que le vendes a tus clientes? Y lo viví yo con el negocio que hicimos, lo viví como tu servicio de postventa es muy bueno, todo el tiempo estás muy pendiente de tus clientes. Pues mira, yo, como te mencionaba, yo creo que es muy importante el enfoque que le des a las cosas. A mí en lo personal, con el tema de las casas, retomando, yo empecé a ver que le buscaba hogares a las personas. Le cambié el enfoque totalmente y era como muy repetitivo. Yo hablo mucho conmigo mismo. A veces dicen que soy muy loco, pero pues creo que los locos vamos a cambiar el mundo. Entonces hablo mucho conmigo mismo y era como de, tú no vendes casas nada más, o sea, tú le buscas hogares a las personas y ahí empieza a cambiar un poquito más. Luego con el tema, obviamente, el crecimiento en Yucatán, pues buscaba, o sea, al final buscaba ser ese diferenciador, que sí lo tengo, la parte diferencial, que es buscar, digo, yo ya me sé de pie a pato el tema de certeza jurídica y obviamente ese mensaje lo incorporo con ayudar a las personas a hacer inversiones informadas, inversiones transparentes. Entonces, de ahí empiezo a crear un montón de contenido. Yo adopté más allá una mentalidad de que es mejor intentarlo que quedarte con las ganas y sobre todo también que al final del día, pues mira, siempre hay que experimentar, ¿me explico? Sí. Y yo eso es lo que he hecho al día de hoy, estar experimentando. Yo llegué, cuando empiezo con la parte de los terrenos y lo demás, encontré un espacio en donde no estaba haciendo nadie, a lo mejor un podcast o creando contenido, o sea, nadie le estaba a lo mejor informando a la gente de las cosas, pero de lo real, ¿me explico? O sea, hablar con honestidad, hablar con transparencia. Es decir, sí está padre Yucatán, es muy bonito y puedes invertir desde un muy bajo costo, pero también te puedes encontrar con esto, con esto, con esto, con esto. Tú decides y estar en el acompañamiento. Sí, me consta eso, que das la información correcta. Y, por ejemplo, ahí, ¿cómo decides tú migrar del tema de las casas a los terrenos? Porque si ya traías ese enfoque de decir de que le buscabas hogar a las personas, ahora, ¿por qué el terreno? Porque ahí te va. Y eso está padre, porque igual ahorita platicando contigo es como que vuelvo a recordar. Vamos a un viaje a París, a Europa, un famoso Eurotrip, con este socio y éramos 5 personas en total. Era mi socio, un servidor y 3 personas más. Y estuvimos 21 días juntos. Y la verdad es que viajar con tus amigos 21 días no te lo recomiendo. Obviamente volvemos con algunas pequeñas asperezas. Entonces decido mejor, antes de terminar como tal la amistad, como que salirme de ahí y crear algo propio, porque ya no estábamos en la misma sintonía. Yo igual entro a prepararme como coach ontológico y de alguna manera ya la visión de mi socio con la mía ya no iba igual, no íbamos en el mismo camino. Yo creo que ahí también cuando las visiones no van hacia el mismo lugar, antes de estirar la cuerda y que se rompa, mejor es decir hasta aquí, cada quien con su camino, y yo emprendo ya un camino diferente. Creo lo que en su momento era Inmecalex. Inmecalex tuvo vida muy chiquita, pero era ya enfocarme un poquito al tema de la captación de casas para renta. Pero en ese momento todavía no eras formal. Ya en la formalidad entraste con ladrillos inmobiliarios. Sí. Ya con el tema de ladrillos inmobiliarios, que es la última, ahí sí. Pero antes de eso, regresé a no ser empleado, pero sí estar como dentro de una corporación, vamos a llamarle. Entro a una promotoría. O sea, la verdad es que sí el emprender y el estar a cargo de algo. Que fue donde yo te conocí, cuando estabas en la promotoría. Exactamente. Porque al final una de las cosas que yo tenía en cuenta era que, si bien es cierto, está padre tener algo propio, pero pues también al final del día a veces no sabía yo manejar como el cómo crecerlo o el que hubiera gente que dependía de mí. Entonces, al final, pues no funciona Inmecalex y digo, ¿sabes qué? ¿Qué tengo que hacer?
meterme a un lugar en donde yo me establezca horas, en donde yo, aunque yo gane por comisión, pero que yo me establezca horas, que yo me establezca varias cosas. De alguna manera fue regresar a la zona de confort. Sí, sí. O sea, regresé tantito porque es como, siento que es como cuando los perritos a lo mejor se lastiman y se alejan para sanarse. Bueno, algo así. No es que sea yo un perrito, pero es que al final es la parte esta de, ya eran como varios golpes, si lo quieres ver así, en donde pues sí habían esas ganas de salir adelante, pero también me estaba contando como de, chinga, no lo lograste, no lo lograste. Y es que ahí entra la parte del subconsciente, ¿no? El cerebro, no sé si es el límbico, a lo mejor voy a decir una tontería, pero el subconsciente es el que te hace regresar a tus antiguos hábitos, el que de alguna manera te jala a retroceder un poco, ¿no? Pero tú eso lo sientes como algo positivo, para ti no fue algo negativo el haber regresado. Pues en ese momento de mi vida no, me explico, porque yo sí sentía que necesitaba, o sea, yo creo firmemente que a lo mejor yo pude hacer otro emprendimiento, pero pues igual y a lo mejor iba a volver a fallar, me explico. Siempre creo que hay una lección que tenemos que aprender de cada uno de los eventos de nuestra vida. Entonces al final yo tenía que aprender una lección de ese despido de la notaría, yo tenía que aprender una lección de, por ejemplo, haber creado una sociedad, yo tenía que haber aprendido una lección de por qué no funcionó el negocio que yo puse. Entonces, si yo abría un emprendimiento, muy probablemente no iba a aprender la lección y iba yo a estar cometiendo el mismo error. Entonces yo lo que hice fue, por así decirlo, darme un paso hacia atrás como para poder reflexionar y que ya no estén en mis hombros esa responsabilidad de sacar adelante la empresa. O sea, fue como, si la riego, pues me No llevo es a mi la pedo. fregada a mí, pero a los demás no, ¿verdad? O sea, Exacto. O sea, al final la realidad es que sí fue como... O sea, yo considero que el emprendimiento es muy importante, me explico, por eso a veces la parte esta de que pues sí está todo bonito y todo lo demás, pero toda la chinga que hay debajo del iceberg, eso a veces no todos están dispuestos a hacerlo. y hablaste de algo muy importante, el conocimiento, la experiencia. Yo te conocí en ese tiempo y ahora me da mucho gusto ver cómo iniciaste Ladrillos Inmobiliarios, porque ahora quiero que platiques la otra parte, la parte ya con la experiencia, porque yo de alguna manera estuve involucrado en algo de tu proceso y me dio mucho gusto ver cómo ya traías una forma, ver cómo ya traías tu know-how de negocio, cómo ya traías la visión de la parte administrativa, que la mayoría de los emprendimientos pues fracasan por no saber administrarlos, por no tener un norte, por así decirlo. Y ahora Ladrillos Inmobiliarios bien estructurada y no dudo que va a llegar a ser una empresa muy importante. Entonces, ¿cómo ves tú ahora este nuevo emprendimiento? Que ya es o sea, ya es tu marca, ya Jerry Medina ya está jalando ese tráfico hacia Ladrillos, ¿no? Sí, no, ya ahorita es totalmente diferente. La verdad es que yo creo que sí, una de las cosas que me ha apoyado mucho es conocer personas como tú y algo que entendí también en el tema del emprendimiento es que importa mucho con quiénes te juntas. Porque al final del día, o sea, ¿quién es tu contexto? ¿Me explico? Sí. Creo que hay como una especie de un dicho de que si andas con 5 fracasados, tú vas a ser el sexto. Si andas con 5 mediocres, tú vas a ser el sexto. Pero pues si andas con 5 emprendedores exitosos, tú vas a ser el sexto. Entonces... Sí, que somos el promedio de las 5 personas exacto. Con las que nos Entonces, juntamos. al final, yo la verdad sí le empecé a tomar mucha importancia con eso. Empiezo como a filtrar mucho con quiénes me junto, qué es lo que leo, cómo administro mi tiempo, cómo valoro mi tiempo y empiezo ya también a trazar una ruta. A veces, algo que me dejó de aprendizaje de, por ejemplo, lo que es Ladrillos, hoy por hoy hago las cosas de manera estructurada y con una visión. O sea, si estoy dando un paso, es porque ya sé cuál es el segundo y cuál es el tercero. E inclusive ya sé que puede existir un cambio de ruta y estar preparado para un cambio de planes. ¿Me explico? Sí. Como lo fue el tema de la pandemia. El tema de la pandemia, la verdad es que fue... O sea, yo me estuve como adaptando mucho. Todo este tema de las redes sociales y que la parte influencer inmobiliario y lo demás fue a raíz del tema de la pandemia que me lleva inclusive a crear equipos online, en donde fueron esos equipos para ver, o sea, buscar la zona del dinero. ¿Me explico? Yo estaba mal ubicado en un contexto, entonces empiezo a nutrirme de personas que me enseñan y pues la verdad es que Ladrillos Inmobiliarios ya tiene gente que pues Sí. prácticamente no solamente son mis socios y colaboradores, porque yo creo que también eso tienes que tener en cuenta. O sea, pues tú podrías agarrar y decir, nah, son mis empleados.
y como tratar, entre comillas, a la gente como empleados o, en su defecto también, pues son parte de tu equipo, son tus socios. Y justo a eso me refería en la parte de decir que nace con una visión porque pues ya agarraste al socio ideal, o sea, cuando platicábamos de eso, los 3 socios que tienes, o sea, son parte fundamental de la empresa y son parte que te complementa a ti, entonces por eso no dudo que van a llegar al éxito. Entonces, ¿tú crees que ese sea como tu nueva visión? Sí, o sea, mi visión de alguna manera, pues sí, es, primero, estar muy enfocado. Yo creo mucho en el enfoque. Es como, donde está tu enfoque está tu energía. Sí. Segundo, valorar y cuidar mucho tu tiempo. Es una realidad que muchas veces desperdiciamos nuestro tiempo, no lo valoramos, ¿me explico? Pláticas que he tenido contigo y sí, probablemente tal vez ahorita estoy muy en el mood, o sea, el valorar tu tiempo no quiere decir que no hables con los demás, ¿me explico? Sí, Pero sí, sí. al final del día sí es cuidar tu tiempo, porque a Sí, veces... pero me consta, por ejemplo, en los eventos inmobiliarios que hemos coincidido, tú estás enfocado, o sea, tú estás en tu asunto, mientras otros a lo mejor están echando el relajo, están echando la Ah, sí. cerveza, tú traes tu libretita y anotando tus Sí. cosas, ¿no? Yo traigo mis terrenos de Yucatán a todos Sí, lados. Sí, totalmente. ¿no? Y realmente lo que busco, por ejemplo, es justamente expandir el mensaje y la visión que tienen Ladrillos Inmobiliarios y que en lo personal yo también manejo. ¿Me explico? Ahorita que decías lo del tema de los socios, pues también es padre poder estar con ellos y como tú dices, que cada uno te complemente. Me queda un camino largo por recorrer. Yo siento que todavía Ladrillos es un bebé. Apenas hace poquito nos dieron ya la parte de la marca registrada y pues Jerry Medina también como marca ha estado, o sea, es como la marca personal y la parte de Ladrillos, pero yo ya sé qué quiero hacer en los próximos 6 meses, un año con Ladrillos Inmobiliarios y hacia ahí estoy yendo. Entonces, yo creo que eso también es muy importante, que sepan sobre todo los que están escuchando esto, que parte fundamental es tener claro tu enfoque, pero sobre todo tener clara la visión hacia dónde quieres llegar y no salirte de ahí. Sí, y tener muy definido tu equipo de poder, porque en tu caso que tengo la dicha de conocer de cómo empezaste, ahora yo veo que tu equipo de poder, la gente que tienes de respaldo, pues a ti te permite viajar, andas en todos los eventos inmobiliarios, te permite salir a diferentes ciudades. Entonces, a eso me refería justo con que ya vas con un crecimiento estructurado, porque ya no Jerry Medina es el que tiene que hacer las órdenes, ya no Jerry Medina es el que tiene que llevar, no sé, a catastro el documento, a esas cosas me refería. Entonces, pues eso al final del día es lo que le da el éxito a un emprendimiento, ¿no? El tener esa gente detrás de ti. Si bien tú eres la cara de Ladrillos, pues hay todo un equipo detrás tuyo. Sí, no. Y la otra vez los presentaba yo en mis redes sociales, porque al final del día son como esos pilares y o sea, si crees tal vez que solamente tú eres el pilar de tu empresa, yo creo que estás como condenado a que no, tal vez no al fracaso, pero tal vez no te va a ir tan bien como te podría ir, ¿me explico? O sea, sino es saber que al final del día hay esos pilares, o es como la mesa, cada uno es una patita que los va sosteniendo. Justamente Ladrillos Inmobiliarios es un eslogan hacia los inversionistas, es que juntos vamos a crear los cimientos de tu inversión. Y para mí los cimientos son muy importantes. Entonces, estas personas que hoy por hoy me rodean y el día de mañana las personas que me rodeen también son parte de los cimientos de Ladrillos Inmobiliarios. Ahora sí que ellos muchas veces le dan rumbo también. Hay esa libertad que antes yo no dejaba que sucediera eso. Era yo todo. Sí. Y es entender también que al final estas Confiar nuevas... en tu equipo. Exacto. Estas nuevas ideas, por ejemplo, que tu equipo te pueda dar, van a beneficiar, me explico, y no tienes la verdad absoluta, que también eso había sido un problema mío. Sí, en algunas cosas todavía sigo siendo como que yo el que doy la dirección en algunas cosas, pero estoy abierto a esas nuevas ideas, ¿me explico? ¿Y eso te ha servido el haber conocido tanta gente como la que ahora conoces importante en el ramo? De alguna manera tomas esas ideas de ellos y por eso ahora permites que sean también tu gente los que te den sus ideas. Sí, no. Y al final, ojo, ve. Yo siempre he dicho que tomes lo bueno de todas las personas. Hay a lo mejor personas con las que no te vas a llevar bien. Hay personas a lo mejor que vas a odiar y que te van a cagar. Pero algo bueno tienen. Entonces, es tomar esas ideas y no las tienes que conocer personalmente. Qué chingón que las conozcas personalmente. A mí se me ha dado, la verdad, no se me ha dado. He creado las posibilidades para poder conocer a las personas, pero tienes plataformas digitales, YouTube, un chorro de cosas en donde escucha lo bueno, tómalo,
pero lo más importante es llevarlo a la acción. Porque si no, muchas veces nos quedamos en temas como los libritos. Pues lo leí, lo subrayé, todo bonito, pero ¿y luego? El que sigue. Exactamente. Es como, ¿y luego qué pasa? ¿Me explico? Entonces, son esas cosas importantes que tenemos que tener en cuenta, que pues tenemos que aplicar todos los conocimientos y todos los accesos que tenemos con las personas. Todos nos van a aportar algo bueno. Sí, sí, claro. Y eso del networking es algo increíble, y las redes sociales también es algo increíble, el conectar con gente que tiene la misma filosofía que tú. Muchas veces dentro de nuestro entorno físico no está esa afinidad a ti, y cuando llegas a conectar con personas, pues como lo hicimos nosotros nos conocimos por redes sociales, entonces empiezas a conectar con gente que le importa lo mismo que tú, y de alguna manera empiezas a filtrar lo que decías al principio, tus tiempos, en lugar de pasarlos desaprovechados, pues los empiezas a pasar aprendiendo con otra gente, estás rebotando ideas acorde a lo que tú quieres hacer, lograr. No, y sobre todo también, Jehu, que tengan mucho en cuenta que al final, pues sí, en el emprendimiento muchas veces te vas a sentir solo, vas a sentir que a lo mejor no puedes, te vas a sentir presionado tal vez. O sea, no todo es bonito, o sea, sí vale la pena, la verdad, todo lo que hagas, pero es saber que van a haber esos altibajos en todo el proceso de creación. Yo siempre digo que a lo mejor todos los resultados que estamos logrando al día de hoy no es producto de lo que estamos haciendo el día de hoy, es producto de lo que ya hicimos en un pasado. Entonces yo por eso lo traigo muy clavado en la mente, y es como lo que yo haga hoy, el resultado lo voy a ver en un mes o en un futuro. Lo que estoy viendo ahorita es el resultado de todo lo que hice anteriormente. No sé si me explico. Sí, claro, ahorita justo eso es lo que estás viviendo ahorita, y estás recogiendo las mieles de lo que estuviste, o la mies, no sé cómo se dice, de lo que estuviste sembrando hace 2 años que empezó tu proyecto, ¿no? Y que ya estabas con todo. Yo recuerdo en la ocasión que estuvimos, que nos reunimos en Mérida, yo te veía ahí trabajando como loco, o sea, era 5 minutos te atiendo y 5 minutos atiendo a todo mundo, y de alguna manera, pues sin cabeza, por así decirlo, pero con demasiado trabajo. Entonces, y en aquel momento platicamos de la cuestión económica, de cómo estaban los proyectos, y nada que ver a aquel momento al de hoy. Hoy estás en una posición muy diferente, hablando positivamente, para bien. Sí, no, la verdad es que yo creo que al final también bueno, eso no sé si sea bueno o malo, también es saberlo manejar, porque yo creo que la inteligencia emocional funciona mucho en esta parte que voy a decir, que es que no te conformes nunca. Sí. Pero también es como muy importante, porque, por ejemplo, en el tema de las creencias limitantes, todo lo que estudié con el tema del coaching, hay una creencia que es muy fuerte, la de nunca nada es suficiente. Entonces, yo esa creencia que antes me limitaba, la utilizo al día de hoy para exponenciar mis resultados. No juzgarme desde la flagelación, sino decir, ok, logré esto, pero ¿por qué no puedo lograr a lo mejor algo más? Y es analizarlo. Y es que pasa que el latinoamericano de alguna manera ve el ser ambicioso, lo ven de una manera negativa, y no es malo si lo canalizas de una manera positiva, donde tú ambiciones cosas bien para hacer un bien a la sociedad, a las demás personas, pues no tiene nada de malo aspirar a más. Entonces ahorita lo que decías del coaching, estábamos hablando de contexto. Entonces, ¿tú crees que tu contexto ha crecido de aquel momento a hoy? Definitivamente. Ha crecido y va a crecer mucho más. ¿Me explico? O sea, en el sentido de que todavía estoy, como te digo, todavía estoy chiquito, ¿me explico? Y está creciendo el contexto, se está expandiendo. La verdad es que velo, pues hoy por hoy, afortunadamente, gracias a Dios, también en donde yo vaya, tengo ya hecho un buen networking con gente que me aporta, y con gente también que busco aportarle valor, me explico, porque creo que siempre todos, cada uno de nosotros tiene algo que aportarle a los demás. Pero definitivamente ha crecido mucho el contexto, y ese ha sido también una clave, porque al final del día el rebotar ideas con la gente, por ejemplo, a ti te he dicho algunas cosas y tú me has compartido como, mira, yo lo veo de tal manera. Y a lo mejor hay algunas cosas que soy muy terco y no te hago caso, y algunas cosas que sí las hago, ¿me explico? Pero en esas que no te hago caso, sé que a lo mejor me va a venir un trancazo y me va a venir un GU de te lo dije, ¿me explico? No, pero digo, tampoco se trata de eso, porque pues ni yo, como le dijiste hace rato, no tengo la verdad absoluta, ni tú, ni yo, ni nadie la tenemos. Entonces,
ese es el punto de experimentar y saber qué te funciona a ti y qué me funciona a mí, porque yo siempre digo, no hay una fórmula para el éxito. Cada quien es muy... Sí. El éxito, pues para cada persona representa algo distinto, ¿no? Entonces, en esa parte, pues no puede haber una fórmula. O sea, cada quien determina, para empezar, cuál es su definición de éxito, y cuando tú ya la tengas, pues vas a luchar por ella, ¿no? Entonces, eso que mencionas, pues es importante, yo creo, decirlo a nuestra audiencia, pues que sí hay que escuchar a todos, pero pruébalo. O sea, prueba qué te funciona y qué no solo decirlo de que, me lo dijo fulano y lo tengo que acatar. Pues no, o sea, pruébalo. Es como literal hacer experimentos, como lo que tú dices. Todos vivimos bajo una verdad absoluta que ha sido construida de acuerdo a lo que vemos, a lo que leemos, a lo que escuchamos y con quienes crecimos. Entonces, simplemente es estar consciente que probablemente hay otro mundo más grande ahí afuera y que hay candados que todavía tenemos que abrir en nuestra mente. Yo, si tú me preguntas, al Jerry de 15 años, saliendo de la secundaria, de un pueblo de 30,000 habitantes, Jerry, ¿creía ese niño que iba a lograr lo que está logrando al día de hoy? No. Pero porque tenía 20,000 candados que lo limitaban. Y probablemente ni siquiera sabía ese Jerry que existía un mundo como el que tú estás viviendo ahora. Exacto, o sea, al final, sabía que quería ser abogado, pero no sabía de... Y ojo, porque a lo mejor ya pasaste de nivel, pero hay otro mundo que todavía no tienes acceso, ¿me explico? Por eso te digo que es como infinito, vas creciendo todos los... O sea, hay que buscar, siento que una de las cosas que hay que buscar es como ese crecimiento personal y tener esa inteligencia emocional, o por lo menos empezar a buscar esa inteligencia emocional, te abre las puertas por completo. Y saber hasta dónde es sano para ti, ¿no? Saber hasta dónde quieres crecer, hasta dónde estás cómodo, porque también muchas veces muchas personas dicen, no, es que yo quiero ser millonario, yo quiero ser no sé qué, y probablemente se ponen metas muy largas o muy largas y no las logran, en lugar de poner metas pequeñas e ir alcanzando una a una. Y ese es tu caso. Yo lo he visto como has hecho una meta pequeña y la cumples, la que sigue, la que sigue, la que sigue. Entonces, y sobre todo porque eres muy abierto y nos compartes todo en redes. Entonces, las personas que te seguimos, pues también aprendemos de ti, cómo implementas todo lo que vas haciendo. Y es que acá hay una parte que, por ejemplo, yo siempre le digo a la gente, piensa en chico. Y a lo mejor, obviamente, ¿qué nos dicen siempre? Piensa cómo. En grande. Piensa en grande, piensa en grande. Y es como, no, atrévete a pensar en chico. Y luego me dicen, Jerry, ¿qué estás loco? ¿Qué te pasa? Y sí, le digo, mira, justo si tú agarras, y yo en 2019, en un dashboard de mi cuarto, pongo un cheque, que alguna vez tuve una chequera, pongo un cheque a cobrarse al 31 de diciembre de 2019 por $1,000,000 en comisiones, no que yo lo tuviera. Pero la verdad es que no lo logré, pues digo, ya sabemos el año 2020, 2019 que fue. Entonces, hoy por hoy, en 2020, ¿a qué me refiero con pensar en chico? Ten una meta muy clara, ten una meta grande. Generar $1,000,000 en comisiones. Pero yo no voy a estar viendo el $1,000,000. Empiezo a pensar en chico. Ese $1,000,000 va a ser en 12 meses. Ok, cada mes tiene 4 semanas. Cada semana tiene 7 días. Entonces ya lo empiezo a fracturar en chiquito. ¿Cuánto tengo yo que ganar al día para juntar a la semana para que pueda concluir al mes y que después de 12 meses ya tenga ese $1,000,000? Tanto. Y ahí es donde al final del día, hoy te puedo decir que no ha terminado el año y vamos por buen camino. Yo creo que ya superamos eso en la parte de generarlo. Sí, de hecho es algo que te quería, ahorita que lo estabas diciendo, recordé la anécdota que platicábamos de camino, que nos estabas contando de cuando tuviste el COVID y sales y cómo doblaste esfuerzos de ese trabajo y te fuiste, pero a la grande, ¿no? La reciente hazaña, sí. O sea, pues imagínate, tuve 15 días fuera y al final del día vuelvo a lo mismo. Tienes la responsabilidad de que yo no puedo llegar, por ejemplo, yo no puedo llegar con un Josh a decirle, oye, Josh, pues, bueno, con Josh tal vez sí, pero no. O sea, me explico, de decirle, oye, aguántame un tantito. O sea, no, güey. O sea, yo creo que cuando eres emprendedor tienes que tener en cuenta que pues, primero comen tus empleados y luego comes tú, aunque sea un frijol o lo que fuera. Entonces estuve 15 días con el maldito bicho y pues obviamente cuando salgo, la verdad es que sí, durante ese tiempo decidí reposar
Y cuando salgo, apliqué la de Gran Cardón a la 10X y me fui como a la 20X. Entonces yo hice 300,000 cosas y obviamente el estar así full trabajando a marcha forzada no solamente hace que empareje lo que hice en meses anteriores, sino lograr duplicarlo. Sí, Bueno, claro. de hecho fueron como triplicarlo, pero eso es algo que la verdad dije, wow. Y ahorita ya no me pongo la meta sobre la vez que estaba, no, ya me voy a poner la meta sobre el resultado inmediato, ¿me explico? Porque volvió a subir tu contexto. Exacto, pero no voy a pensar en chinga, tengo que generar 5 millones de pesos En un mes. en un mes. Para mí, por ejemplo, todos los días son cierre de mes. Todos los días vivo un cierre de mes. Y eso me funciona a que yo esté así, pum, creando todo lo que se te ocurre. No son ideas tontas, pruébalo, ¿me explico? Yo probé un personaje, un policía, el policía del real estate. Sí. No funcionó, no pegó, lo desechas, punto, se acabó, ¿me explico? Entonces lo mío es más como serio, más como informativo, como el Joaquín López Dórigas de las inversiones inmobiliarias. Entonces es estar consciente de esa parte y pues obviamente echarle para adelante, ¿me explico? Sí, totalmente. Y con esto que nos cuentas, ya te lo había dicho, cómo admiraba tu trabajo de venta, lo que haces, pues ahora más, porque al conocer estos detalles de cómo viene con esta historia que nos platicas, pues la verdad es de que también motivas a la gente a que sepan que se puede lograr, ¿no? Que no es nada más el que alguien posicionado bien económicamente te diga que puede. O sea, cualquier persona que venga de donde venga lo puede lograr, siempre y cuando se enfoque y logre encontrar ese camino. Para ir cerrando, Jerry, me gustaría que compartieras con la audiencia alguna enseñanza que a ti te haya dado, lo que decías de los libros o lo que le digas a ese emprendedor que está empezando, qué es lo que necesitan para llevar a buen puerto su emprendimiento. Ok, te podría decir a lo mejor dos cosas. Lo que gustes. Tres cosas. Una es no escuchar a mentes pequeñas. ¿Y cómo te vas a dar cuenta que son mentes pequeñas? Esas personas que te digan, vete a lo seguro, no te arriesgues, no te metes en lo difícil, ve cómo está el país. O sea, no escuches esas mentes que te van a frustrar el sueño sin siquiera intentarlo, ¿ok? Esa es una. Dos, inteligencia emocional. Y de hecho, esa es como de las más importantes. O sea, busca todos los días poder consolidar o aumentar tu inteligencia emocional. Yo creo en lo personal que cuando vamos siendo conscientes de incluso lo inconsciente y aperturándonos a nuevas realidades y creando nuevas realidades en nuestra cabeza gracias a nuestras experiencias, pues obviamente nuestro contexto sube. ¿Cómo lo podemos hacer? Desde lo más sencillo, desde lo más tranquilo de irte a una librería a comprarte un libro de desarrollo humano. No te compres como novelas y esas cosas, o sea, cómprate cosas que realmente te puedan cambiar la vida. Por ejemplo, uno de los otros libros, yo la verdad te recomendaría Los secretos de la mente millonaria y Conecta con el dinero. Okay. Esos dos libros yo los recomendaría mucho porque te va a abrir la cabeza y de ahí para adelante para lo que tú quieras. Y este libro que dices de Conecta con el dinero habla acerca de, a ver si estoy bien o mal, habla acerca de que le des un enfoque positivo al dinero. Muchas veces nuestra creencia y paradigmas es que el dinero es malo, ¿no? Sí, claro, y que al final del día, o sea, lo primero que te va a decir, una de las cosas que te va a decir ese libro es que la gente que está cerca de ti muchas veces te está bloqueando de alguna manera ese verlo. O sea, una de las cosas que dice el libro es que la relación como más tóxica, ojo, en el tema de lo del dinero a lo mejor y lo demás, es tu mamá. Entonces, y yo obviamente decía, no, pues si mamá me ama, pero es como, ojo, entender, porque tu mamá te ama, quiere lo mejor para ti y que no te esté pasando nada. Entonces, si tú le haces a la del emprendedor, te vas a caer, te vas a levantar, vas a comer atún, vas a comer frijol, luego vas a comer manjares y tu mamá va a estar como con la angustia. Entonces, ese amor que te tiene tu mamá muchas veces puede limitarte. No quiere decir que mandes al demonio a tu mamá, ¿me explico? O sea, pero la verdad te pega ese libro porque dices, es cierto, empiezas a escuchar con atención todo lo que te dicen y llevártelo para leer y para ver en qué contexto se está dando, ¿me explico? Es lo que me pegó de ese libro y aprender con quiénes juntarte y amar el dinero, pero amar el dinero en el sentido de tener esa relación sana con él. Sana, sí. Sí, y la tercera,
el valor del networking. Yo creo que desde que iniciamos a emprender, tenemos sí o sí que hacer networking. A mí me ha sucedido muchas veces que sí, cuando haces networking es también sacudir tu contexto. O sea, hay gente que se te va a ir y hay gente que va a sumarse, pero que empieces a hacer networking porque esas alianzas que haces con las personas son valiosas y que sea un networking de ganar, no solo sea que tú vengas a ser como los dementores en Harry Potter de absorber la energía, ¿me explico? Sí, que tengas algo que aportar tú también. Exactamente. Y siempre va a haber algo que vamos a aportarnos mutuamente todos, ¿me explico? Entonces, yo creo que esas 3 cosas le diría a estas personas que van a emprender o a estos emprendedores y pues siempre decir, o sea, siempre preguntarse el cómo sí logro esto. Sí, totalmente. Jerry, muchas gracias. Fue un placer tenerte aquí. Todo lo que dijiste fue de gran valor. Ojalá y la audiencia lo aprecie. ¿Tus redes sociales cómo te encuentran, Jerry? Bueno, pues a mí me encuentran como @soy Jerry Medina, digo en las redes sociales, sobre todo la que tengo más activa es Instagram, ahí estoy como con ese usuario y pues si desean invertir en el estado de Yucatán y desean aprovechar las mejores opciones, también ahí tengo un canal y creo que van a hacer la magia en este podcast, estoy seguro. Me pueden mandar un mensaje y yo con mucho gusto les apoyo. Ahí en Instagram estoy más activo. Muchas gracias. Bueno, amigos, Jerry Medina para Negocios de Veras. Y si recuerden, tenemos un descuento aquí para ustedes de los terrenos de Jerry. Si desean, ahí nos contactan y con gusto se los pasamos. Encantado. De hecho, dicen que vienen de tu podcast y yo les consigo el descuento. Sale, muy amable, gracias. No, hombre, al contrario. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda que si algo de lo que aquí tratamos te hace sentido y te ayuda a tu emprendimiento, misión cumplida. Ese es nuestro objetivo. Déjanos en los comentarios cómo podemos mejorar nuestro contenido o si tienes algún tema que te gustaría escuchar en específico, nosotros nos daremos a la tarea de buscar a ese experto para que nos ayude con ese contenido. Te esperamos en nuestro próximo episodio.